Pasar Año Nuevo solo suele interpretarse como una señal de fracaso. La cultura lo presenta así. Si no estás rodeado de gente, si no brindas, si no celebras, algo va mal contigo. Pero desde la mirada de Friedrich Nietzsche, esa interpretación es superficial, casi infantil. La soledad no es un castigo impuesto desde fuera, es un diagnóstico que surge desde dentro. No llega para destruirte, llega para mostrarte algo que ya estaba ocurriendo. Nietzsche entendía que el ser humano promedio necesita constantemente la mirada del otro para sentirse real. Necesita aprobación, ruido, validación. La multitud funciona como un anestésico, reduce la ansiedad de existir. Por eso las celebraciones colectivas son tan importantes para el rebaño. No celebran el tiempo que pasa, celebran el hecho de no tener que pensarse. En ese contexto, estar solo no es una anomalía social, es una ruptura psicológica. Significa que algo en ti ya no encaja en ese mecanismo. La soledad, especialmente en momentos simbólicos como el inicio de un año, actúa como una radiografía. Muestra con crudeza que relaciones eran hábito y no elección, que vínculos se sostenían por inercia y no por afinidad real. Cuando no hay llamadas, mensajes ni brindis compartidos, desaparecen las excusas. Ya no puedes atribuir tu estado a la agenda, al cansancio o a la casualidad. Te enfrentas a una verdad simple y brutal. Estás contigo mismo, sin intermediarios. Nietzsche no veía esto como algo negativo. Al contrario, consideraba que solo en la soledad del individuo comienza a distinguir sus propios valores de los valores heredados. Mientras estás rodeado de otros, repites gestos, opiniones y deseos que no te pertenecen del todo. En soledad, esa repetición se detiene. Y ese silencio que incomoda no es vacío, es espacio. Espacio para ver qué pensamientos aparecen cuando nadie espera nada de ti. Aquí es donde el diagnóstico se vuelve incómodo. La soledad revela no solo lo que te falta, sino lo que has estado evitando. Muestra dependencias emocionales, expectativas ajenas interiorizadas, miedos que se disimulan con actividad social. Pero también muestra fortaleza latente, porque no todo el mundo soporta ese espejo. Muchos huyen del llenando cada minuto de estímulo. Tú no huiste, te quedaste. Desde la filosofía de Nietzsche, ese quedarse es un primer acto de honestidad radical. No es valentía épica, es algo más crudo. Resistencia. Resistir la tentación de anestesiarse. Resistir el impulso de buscar compañía solo para no sentirse incómodo. En ese sentido, la soledad no selecciona a los más populares, selecciona a los más capaces de soportarse. Este diagnóstico no dicta sentencia, abre un proceso. No dice estás roto, dice estás despierto a algo que antes ignorabas. Y esa diferencia lo cambia todo, porque solo quien reconoce su propia soledad puede transformarla en fuerza. El resto simplemente la tapa. Este es el punto de partida del resto del camino. Antes de hablar de voluntad, poder o creación de uno mismo, hay que atravesar este primer umbral. Aceptar que la soledad no es una anomalía que corregir, sino una señal que interpretar. Quien entiende esto deja de verse como víctima del aislamiento y empieza a verse como alguien en transición. Y toda transición real comienza en silencio. Después del diagnóstico llega la comparación inevitable. Mientras tú atravesabas el inicio del año en silencio, otros lo hacían rodeados de gente, ruido, alcohol y promesas repetidas. Desde fuera, esa escena parece la normalidad. Desde la mirada de Friedrich Nietzsche, es otra cosa muy distinta. Es un ritual de confirmación colectiva. El rebaño no celebra el paso del tiempo, celebra seguir perteneciendo. Nietzsche utilizaba el concepto de rebaño para describir a quienes necesitan pensar, sentir y desear en conjunto. No porque sean malvados, sino porque no soportan la carga de decidir por sí mismos. El rebaño busca seguridad, y la seguridad se encuentra en la repetición. Cada año nuevo es igual al anterior porque cumple la misma función: tranquilizar a la masa con la ilusión de avance sin transformación real. La celebración colectiva funciona como un pacto silencioso. Nadie cuestiona demasiado, nadie profundiza. Se brinda, se ríe, se repiten frases como «este año será diferente», aunque nada estructural cambie. No es hipocresía consciente, es necesidad psicológica. El individuo promedio necesita sentir que avanza, aunque solo esté girando en círculos. Y la multitud hace ese autoengaño más fácil de sostener. Aquí aparece una diferencia crucial. El individuo que observa desde fuera no participa del ritual, no porque se sienta superior, sino porque ya no logra engañarse de la misma forma. Algo en su interior se ha desplazado. Cuando no estás ahí, cuando no brindas, cuando no sigues el guión,
te conviertes en un espectador incómodo. Y el espectador siempre ve cosas que el actor no puede ver. Nietzsche entendía que la distancia es una fuente de claridad. Quien se separa del grupo, aunque sea de manera involuntaria, obtiene perspectiva. Desde fuera, los gestos se vuelven predecibles, las emociones repetitivas, las promesas huecas. Lo que antes parecía celebración empieza a parecer distracción organizada. No para celebrar la vida, sino para no pensarla. Pasar Año Nuevo solo te coloca, quieras o no, en ese lugar de observación. Y observar duele. Duele porque rompe la fantasía de que todos saben lo que hacen. Duele porque muestra que la mayoría vive reaccionando al calendario, no dirigiendo su existencia. Pero también fortalece, porque ver con claridad siempre es el primer paso para dejar de imitar. El rebaño necesita fechas simbólicas para sentir control. Lunes, comienzos de mes, cumpleaños, año nuevo. El individuo que observa empieza a comprender que el cambio real no obedece a fechas, sino decisiones sostenidas. Mientras otros esperan que el año los transforme, él empieza a preguntarse qué va a hacer con ese tiempo que se le presenta sin distracciones. Nietzsche no proponía aislarse por desprecio, sino por lucidez. El problema no es la gente, es la inconsciencia colectiva. Y cuando te separas, aunque sea por una noche, notas cuánto de tu antigua identidad estaba construida sobre la repetición social. Sin ese espejo, te enfrentas a una pregunta incómoda. ¿Qué harías si no tuvieras que encajar? La soledad como diagnóstico te muestra que ya no dependes del grupo como antes. La observación te muestra por qué, y prepara el terreno para lo que viene después. El silencio como herramienta. Porque una vez que dejas de participar automáticamente, el ruido externo pierde poder. Y cuando el ruido cae, empieza algo mucho más peligroso para el rebaño, el pensamiento propio. Cuando el rebaño queda atrás y la observación sustituye a la participación, aparece algo que la mayoría teme más que al fracaso: el silencio. No el silencio superficial de una habitación vacía, sino el silencio interno que surge cuando ya no hay estímulos externos amortiguando la conciencia. Para Friedrich Nietzsche, este silencio no es un enemigo, es una herramienta, un martillo. Nietzsche hablaba del martillo no solo como instrumento para destruir ídolos, sino para probar su solidez. Golpear una creencia no siempre es para romperla, a veces es para escuchar si suena hueca. El silencio cumple exactamente esa función. Cuando pasas un momento simbólico como Año Nuevo sin ruido, sin compañía y sin distracciones, tus ideas comienzan a sonar, y no todas resisten la prueba. En ausencia de estímulo, caen las narrativas prefabricadas. Ya no puedes esconderte detrás de frases hechas como todo el mundo lo hace o es lo normal. El silencio te obliga a hacerte responsable de tus pensamientos. Y eso incomoda porque muchas de las convicciones que creías propias fueron adoptadas sin examen. El martillo del silencio las golpea una a una. Aquí ocurre algo clave. Empiezas a notar contradicciones internas. Deseos que no encajan con la vida que llevas. Metas que nunca fueron realmente tuyas. Expectativas heredadas que sigues cumpliendo por costumbre, no por convicción. El ruido social mantiene esas tensiones ocultas. El silencio las expone. Por eso la mayoría huye de él. No porque el silencio sea vacío, sino porque está lleno. Lleno de preguntas que no tienen respuestas cómodas. Nietzsche entendía que solo el individuo fuerte puede soportar ese peso sin buscar refugio inmediato. No se trata de tener todas las respuestas, sino de resistir la tentación de apagarlas. El silencio también revela algo más profundo. Tu relación contigo mismo. Cuando no hay testigos, cuando nadie espera nada de ti, ¿qué haces con tu mente? ¿La dejas vagar? ¿La llenas compulsivamente? ¿La enfrentas? Este momento es decisivo, porque quien no soporta su propio pensamiento difícilmente podrá crear algo auténtico. Nietzsche veía en este proceso una fase necesaria de toda transformación. Antes de construir nuevos valores, hay que demoler los viejos. Y la demolición no siempre es ruidosa. A veces ocurre en noches silenciosas, en fechas que el mundo insiste en llenar de celebración artificial. El individuo que atraviesa ese silencio sin huir comienza a desarrollar una dureza distinta. Claridad. Esta claridad no trae consuelo inmediato. No promete paz ni felicidad. Trae lucidez. Y la lucidez es peligrosa porque ya no permite la autoindulgencia. Una vez que has escuchado el sonido hueco de ciertas creencias, no puedes volver a sostenerlas con la misma inocencia. El martillo ha hecho su trabajo. Este tópico conecta con los anteriores de forma natural. La soledad diagnosticó una ruptura. La observación del rebaño explicó por qué esa ruptura era inevitable. El silencio, ahora,
Actúa como el mecanismo que limpia el terreno. Después de él, ya no queda espacio para excusas colectivas ni para valores heredados sin examen. Y es precisamente en ese terreno despejado donde puede surgir algo nuevo. No una identidad basada en oposición al rebaño, sino una identidad construida desde dentro. Ese será el siguiente paso. Porque una vez que el silencio ha hecho su trabajo, ya no se trata de observar ni de resistir, sino de afirmar. Y ahí entra en juego algo central en Nietzsche, la voluntad de poder. Después del silencio ya no queda refugio. Lo que ha sido golpeado y sonó hueco no puede volver a sostenerte. Aquí comienza una fase distinta, menos cómoda y mucho más decisiva. Para Friedrich Nietzsche, este punto marca el paso entre la simple lucidez y la creación. Ya no basta con ver ni con desmontar. Ahora hay que afirmar. Y esa afirmación no viene de fuera, nace desde dentro. La voluntad de poder ha sido malinterpretada como deseo de dominar a otros. Nietzsche la entendía de forma mucho más profunda y peligrosa, como la capacidad de darse forma a uno mismo. Dominar el propio caos, imponer una dirección interna, crear valores donde antes solo había repetición. Tras la soledad, la observación y el silencio, aparece la pregunta inevitable. ¿Qué haces ahora con lo que has visto? La mayoría nunca llega aquí porque se queda atrapada en fases anteriores. Algunos se aíslan y se vuelven resentidos. Otros observan al rebaño con desprecio, pero siguen dependiendo de él para definirse. Nietzsche advertía contra ese error. Oponerse al rebaño no es lo mismo que superarlo. La verdadera ruptura ocurre cuando dejas de reaccionar y empiezas a crear. Nacer desde dentro significa asumir que nadie va a darte un guión nuevo. No hay ritual alternativo, no hay fecha simbólica que marque el comienzo. La voluntad de poder se manifiesta cuando decides actuar sin garantía de aprobación, sin aplausos, sin testigos. Es una fuerza silenciosa, pero constante. No necesita proclamarse porque se demuestra en la dirección sostenida. Este punto conecta directamente con haber pasado Año Nuevo solo. Ese inicio sin celebración externa elimina la tentación de comenzar algo para mostrarlo. No hay promesa pública que cumplir ni imagen que sostener. Solo queda el compromiso interno. Nietzsche veía en esto una ventaja enorme. Cuando nadie espera nada de ti, eres libre de exigirte todo. Aquí la soledad deja de ser contexto y se convierte en condición creativa. Ya no es diagnóstico ni martillo, es terreno. Terreno para experimentar contigo mismo, para probar nuevas formas de vivir, pensar y actuar sin tener que justificarlas. La voluntad de poder no pregunta si es aceptable, pregunta si es auténtico. Este proceso no produce entusiasmo inmediato. Produce tensión, porque crear valores propios implica renunciar a la comodidad de los valores heredados. Implica asumir el riesgo de equivocarte sin poder culpar a la tradición, a la sociedad o al grupo. Pero Nietzsche consideraba ese riesgo indispensable. Mejor un error propio que una verdad prestada. Nacer desde dentro también implica disciplina interna. No la disciplina moral impuesta por otros, sino una autoexigencia fría y constante. La voluntad de poder no se expresa en grandes gestos, sino en pequeñas decisiones sostenidas, como usas tu tiempo, que toleras, que construyes cuando nadie mira. Ahí se define quién eres. Porque una vez que la voluntad se orienta hacia adentro, el objetivo ya no es encajar ni siquiera comprender a los demás. El objetivo es fortalecerse. Y esa fortaleza no se mide en felicidad ni en pertenencia, sino en capacidad de sostener la propia dirección a largo plazo. En el último tramo quedará claro algo esencial. Este camino no promete bienestar emocional. Promete algo más raro y más valioso. Fortaleza, y Nietzsche nunca tuvo reparos en decirlo con claridad. Llegados a este punto, cualquier expectativa ingenua debe desaparecer. Friedrich Nietzsche nunca escribió para consolar, escribió para endurecer. Su filosofía no promete alivio, promete transformación. Y transformar implica perder cosas por el camino. Certezas cómodas, pertenencias automáticas, ilusiones colectivas. Pasar Año Nuevo solo no fue una señal de que algo iba mal, fue la confirmación de que algo ya estaba cambiando. La cultura moderna persigue obsesivamente la felicidad. La presenta como un derecho, como un objetivo universal, como una medida de éxito. Nietzsche veía esa obsesión como un síntoma de debilidad, no porque la felicidad sea mala en sí, sino porque convertirla en fin último produce individuos frágiles, incapaces de soportar la incomodidad necesaria para crecer. La fortaleza, en cambio, no busca sentirse bien, busca sostenerse. Este es el fiero natural de todo el recorrido anterior. La soledad diagnosticó una ruptura. La observación del rebaño reveló la naturaleza anestésica de la multitud.
El silencio actuó como martillo, rompiendo creencias huecas. La voluntad de poder permitió comenzar a construir desde dentro. Todo ello conduce a una conclusión incómoda. Este camino no está diseñado para hacerte sentir acompañado, sino para hacerte capaz. Nietzsche entendía que solo el individuo fuerte puede permitirse estar solo sin convertirse en resentido. El débil necesita culpables, consuelo, justificaciones. El fuerte necesita dirección. Y esa dirección no siempre produce placer inmediato. A menudo produce tensión, soledad prolongada y una distancia cada vez mayor respecto a quienes siguen celebrando sin preguntarse nada. Aquí aparece una verdad que pocos aceptan. La fortaleza auténtica suele ser invisible. No se anuncia, no se celebra, no se comparte en rituales colectivos. Se manifiesta en la capacidad de seguir avanzando cuando no hay aplausos, de mantener una línea interna cuando nadie la valida. Haber pasado Año Nuevo solo fue un entrenamiento para eso. Una noche que condensó una lección más amplia. Nietzsche nunca prometió que este proceso te haría querido. De hecho, advirtió lo contrario. El individuo que se fortalece deja de ser predecible. Ya no responde a los mismos estímulos, ya no participa de las mismas ilusiones. Eso incomoda, pero esa incomodidad es el precio de la autenticidad. Y quien no está dispuesto a pagarlo, termina viviendo según valores ajenos. No necesitas reinterpretar esa soledad como algo que superar. Necesitas entenderla como algo que te preparó. No fue el comienzo de un año triste, fue el inicio de un año exigente. Y la exigencia es la antesala de la fuerza. No una fuerza teatral, sino una fuerza silenciosa, interna, irreversible. Si soportaste ese inicio sin huir, ya diste un paso que muchos no darán jamás. No te hará más feliz, te hará más sólido, más difícil de manipular, menos dependiente del ruido, más capaz de sostener tu propio camino. Y desde la mirada de Nietzsche, eso no es una pérdida, es una victoria silenciosa.